Aquí inicia La Fosa Escéptica, un lugar para ejercitar la mente, con Alfonso Villalpando. Hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a esto que es el episodio número 149 de La Fosa Escéptica. Mi nombre es Alfonso Villalpando, ronco, con un poco de garraspera, ¿verdad? Pero aquí dispuestos a pasar un rato padre en La Fosa Escéptica. Y antes que nada quiero saludar a todas las personas que se están integrando al grupo de Facebook de La Fosa Escéptica. Ya somos más de 320 personas, poco a poquito, ¿verdad? Somos, creo, todos los que estamos integrándonos a este grupo de Facebook, pues personas que se adhieren por mutuo propio. No hay nada pagado, todo, como dicen en las redes, todo es orgánico, y muy agradecido por todas las personas que se están integrando a esta gran comunidad. Hoy nombramos a varios expertos. Espero que acepten la invitación que se les hizo para formar parte del pool de expertos de La Fosa Escéptica. No sé qué tenga que ver eso, no sé cómo funciona bien a bien, pero Facebook me sugirió que nombrara yo a algunos expertos y los he nombrado, son 4 o 5 personas. Y espero que acepten la invitación que se les hace para ser parte de este pool de expertos. Conforme el grupo crezca, obviamente vamos a ser más los moderadores y los administradores del grupo, para que siempre esté en actividad esto, porque debido a mis compromisos laborales no siempre tengo tiempo para dedicárselo al grupo y darle mantenimiento, etcétera, ¿no? Y para que siempre se vea movimiento y tengamos mucho de qué hablar, pues sí, se irán nombrando cuando esto se requiera de algunos moderadores y también administradores. Y también hay un grupo que está creciendo, más lento todavía, pero igual de activo, que es el grupo de Telegram, a los que saludo muy afectuosamente. Hoy vamos a hablar del aborto como homicidio. Vamos a hacer una pequeña reflexión crítica al respecto y dándoles la bienvenida a todos, pues comenzamos. Aunque el hombre engendrare 100 hijos y viviere muchos años, y los días de su edad fueren numerosos, si su alma no se sació del bien y también careció de sepultura, yo digo que un abortivo es mejor que él, porque éste en vano viene y a las tinieblas va, y con tinieblas su nombre es cubierto.
Además, no ha visto el sol, ni lo ha conocido. Más reposo tiene éste que aquel. Eso está escrito en el Eclesiastés capítulo 6, versículos 3 al 5. Y en el libro de Job, capítulo 3, versículos 11 al 17, dice así: ¿Por qué no morí yo en la matriz o expiré al salir del vientre? Pues ahora estaría yo muerto y reposaría, dormiría y entonces tendría descanso. ¿Por qué no fui escondido como abortivo, como los pequeñitos que nunca vieron la luz? Allí los impíos dejan de perturbar y ahí descansan los de agotadas fuerzas. Con la legislación de la interrupción del embarazo en algunas situaciones extremas, ha resurgido el viejo debate sobre el aborto como homicidio. Hay voces a favor del derecho femenino a elegir cuando hay una violación o cuando el feto sufre malformaciones graves que auguran una vida dolorosa y adversa. Generalmente, estos apologistas del derecho a elegir ignoran un punto incómodo de los opositores al aborto. Los opositores dicen que el aborto es un homicidio, o peor aún, un filicidio efectuado por una madre vil que asesina a su propio hijito indefenso. Para culpabilizar a mujeres y disuadirlas de abortar, hacen campañas públicas y presentan imágenes grotescas de abortos en estado avanzado de gestación, falseando el momento verdadero de interrupción. Muestran un feto abortado a los 5 meses, diciendo que tenía 5 semanas. También les muestran videos de testimonios de madres arrepentidas que oyen el llanto fantasmal de su niño abortado. Llegan incluso a difundir cartas escritas por el bebecito que no alcanzó a nacer, pseudoepístolas en las que el feto pregunta a su madrecita amada los motivos que tuvo para asesinarlo, si él amaba tanto que incluso la perdona por su asesinato vil. Así traumatizan a las niñas de los colegios religiosos. Estas técnicas son tan eficaces, en general culpa a una mujer que aborte, que pueden hacer que se suicide al sentirse como una monstruosa asesina. Sin importar si es inmoral traumatizar niñas de escuelas para disuadirlas del aborto, los opositores podrían tener razón en un punto crucial. Si los embriones o fetos fueran personas, entonces el aborto sería un asesinato agravado. No importaría que la mujer tuviera un embarazo denigrante e intolerable por violación. Abortar sería el asesinato de una personita indefensa, como ellos lo llaman, en su vientre, que no sería culpable de tener un padre violador. Al escoger entre dos males, no habría duda. Lo peor es el asesinato. Igualmente, el que un embrión o un feto tuvieran malformaciones graves no daría derecho a decidir sobre sus vidas, pues esta razón permitiría asesinar indigentes y discapacitados para acabar con sus penas desinteresadamente. No se puede ir asesinando pobres, parapléjicos, ciegos y personas con limitaciones sin su consentimiento. Igualmente no podríamos asesinar a la supuesta personita intrauterina sin su aprobación, sin importar lo altruista de nuestras motivaciones por evitarles sufrimientos futuros. Esa es la cuestión fundamental en el debate. ¿El embrión o el feto en etapas iniciales de gestación es una persona, un niñito indefenso? Bueno, es importante porque de la respuesta depende el curso legal a seguir en una sociedad democrática y libre. Si el embrión o el feto en etapas tempranas es una personita, se debería prohibir totalmente el aborto como un asesinato. En caso contrario, no debería haber impedimento legal en absoluto para prohibir el aborto voluntario en cualquier situación que la mujer decidiera. Esto debe quedar claro. No importa cuán impecables, razonables y contundentes puedan ser algunos ataques a abominables líderes antiabortistas por parte de los prelados religiosos, si los embriones fueran personas,
la Iglesia Católica tendría razón al condenar la legalización del aborto, a pesar de que en su doble moral, pues no excomulgue a los médicos abortistas. Entonces, es fundamental responder de forma objetiva y racional. ¿El embrión y el feto en sus etapas tempranas son personas? Para responder esta pregunta, hay que examinar varias cuestiones. ¿Qué es lo especial de la humanidad? ¿Qué es una persona? ¿Qué es un individuo? ¿Qué es un niño? ¿Qué es homicidio? Al preguntar esto, ¿qué hace especial a la humanidad? En cualquier cultura, aparecerían factores como los siguientes. Somos seres sociales, aunque no tanto como las abejas o las hormigas, hasta el punto de crear culturas globales. Necesitamos unos de otros. Nuestro bienestar depende de nuestros congéneres, vivienda, alimentación, medicina, educación, etc. Dependemos tanto de ellos que hemos establecido reglas coercitivas de derecho para nuestras interacciones. Estos son los sistemas jurídicos nacionales. Somos racionales, pensantes, intelectuales. Hemos sido capaces de dilucidar las leyes de la naturaleza para mejorar nuestra calidad de vida. Ciencias como la física, la química, la matemática y la biología, tecnologías como la medicina y la ingeniería, e incluso campos artísticos como la pintura, la música, la literatura y la danza, son monumentos a la capacidad del pensamiento humano. Nuestra vida psíquica nos hace únicos. Aparte de tener sentimientos, estamos conscientes de qué sentimos. Aparte de saber, estamos conscientes de qué sabemos. Homo sapiens es el único ser consciente que sabe de la conciencia de sus congéneres, hasta donde la ciencia lo puede decir. Podemos ponernos en el lugar de los demás y podemos sentir empatía por ellos. Somos capaces de comunicar nuestro conocimiento y estado anímico a los demás. Podemos expresarles nuestra alegría, tristeza, aprecio, odio y solidaridad. Ellos, los demás, nos entenderán. A diferencia de otros tetrápodos que pueden amar a sus crías y parientes, odiar a sus antagonistas y sentir dolor y angustia, solo el hombre comunica, domina y es consciente de sus sentimientos, incluyendo el más ominoso de ellos, la conciencia de nuestra muerte y de su inminencia. Sin lugar a dudas, la especie humana es única por su vida intelectiva y afectiva. Esto es, la mente. ¿Qué es una persona? Sería absurdo aferrarse a una única definición del diccionario de la palabra persona, aunque pueda ser una guía inicial adecuada. Para los efectos que analizamos hoy, el diccionario de la Real Academia Española de la Lengua tiene 3 acepciones sobre lo que es una persona. Un individuo de la especie humana, hombre o mujer cuyo nombre se ignora o se omite, es sujeto de derecho. Estas definiciones abren un campo semántico que incluye los conceptos hombre, mujer, individuo y sujeto. Al explorarlos se comprende más profundamente lo que es una persona que, si se toma a ciegas, una definición única del diccionario. ¿Qué es un individuo? Bueno, un individuo es un ser que no puede ser dividido, sujeto, persona innominada, espíritu humano considerado en oposición al mundo externo en cualquiera de las relaciones de sensibilidad o de conocimiento y también en oposición a sí mismo como término de conciencia. ¿Qué es la conciencia? Conocimiento inmediato que el sujeto tiene de sí mismo, de sus actos y reflexiones. Capacidad de los seres humanos de verse y reconocerse a sí mismos y de juzgar sobre esa visión y reconocimiento. ¿Qué es un hombre? Ser animado racional, varón o mujer. ¿Qué es una mujer? Persona del sexo femenino. ¿Qué es racional? Perteneciente o relativo a la razón, dotado de razón.
¿Pero qué es la razón? Es la facultad de discurrir, acto de discurrir, el entendimiento. ¿Qué es entender? Tener idea clara de las cosas, saber con perfección algo, conocer, penetrar, conocer el ánimo o la intención de alguien. Esto es lo que dice el diccionario. Pero tras este examen del campo semántico de persona, que podría ampliarse, quedan claras las características indispensables de una persona. Debe ser individual o única en el sentido de no poder ser dividida. Debe tener vida intelectiva o sentimientos, conocimiento y autoconciencia. Debe ser capaz de examinarse a sí mismo y a sus actos para juzgarlos. Debe ser racional, capaz de pensar y entender a los demás. Estas características son inherentes a lo que llamamos persona. Un ser que no tenga sentimientos, que no tenga autoconciencia, que no razone, que pueda ser dividido y cada pedazo produzca copias del original, no es una persona. Por esta razón, la medicina ha definido la muerte cerebral. Ningún sistema jurídico serio daría calidad de persona a un ser que no hubiera tenido estas cualidades o que no tuviera la capacidad de volverlas a ejercer. Se entiende por qué las características que definen a la persona coinciden con las que hacen única a la humanidad. Voy a hacer una pausa y cuando regrese vamos a ver una ligera visión científica de lo que es la conciencia. Estás escuchando La Fosa Escéptica, un lugar para ejercitar la mente. Y ya regreso aquí a la Fosa Escéptica y me da mucho gusto saludar en este momento pues, a las personas que se están juntando aquí en el chat en vivo en Spreaker. Volté Sorja dice saludos a todos los escuchas. Muchísimas gracias, mi estimado Volté. Pablo Llorens dice buenas noches, Alfonso y amigos de la Fosa. Otro gran tema con muchas aristas para analizar, apoyándose en el conocimiento. Un fuerte abrazo. Y dice Volté también, muy interesante tus puntos de vista, escucho y aprendo. Saludos, muchísimas gracias, mi estimado Volté. Al final de esta fosa, un poquito antes de terminar la fosa escéptica, tendremos el comentario siempre exacto y siempre profundo de mi amigo Carlos Luna, que el día de hoy por compromisos laborales no pudo estar en vivo. Ya solucionamos los problemas técnicos que teníamos desde ayer, un problemón aquí con la aplicación que uso para transmitir la fosa escéptica, pero ya está resuelto. Y desgraciadamente Carlos Luna tenía, bueno, afortunadamente para él porque es trabajo, desgraciadamente para nosotros porque nos priva de su presencia en vivo, pero nos manda un comentario acerca del aborto muy interesante. Entonces espérenlo y al ratito lo escuchamos. Bueno, ¿cuál es esta visión científica de la conciencia? Bueno, ya que somos personas por nuestra mente, es natural preguntarse dónde radica y qué condiciones se necesitan para su existencia.
Los avances científicos de los últimos 2 siglos han dado la respuesta. Aunque los autores bíblicos y otras culturas precientíficas pensaban que el intelecto residía en el corazón o en las vísceras, hoy sabemos con certeza que nuestra mente mora en el cerebro, en particular en el neocórtex. Nuestro encéfalo es un computador de procesamiento paralelo que funciona gracias a su alta conectividad. Cada una de los centenares de miles de neuronas de nuestro cerebro forman sinapsis con otras decenas de miles de ellas. Esto indica la trascendencia de los fenómenos que ahí suceden. Pero, ¿nuestro ser radica realmente en el cerebro? ¿O existe algún ente inmaterial que sea sustento de nuestra existencia mental? Nuestra existencia se debe a un alma que se comunica con el mundo a través del cerebro, aunque sea independiente de éste y subsista tras su destrucción o la muerte. La ciencia también pudo responder gracias a los efectos colaterales de una cirugía contra la epilepsia que se realizaba a mediados del siglo XX, la callotomía cerebral. Era un procedimiento para pacientes con epilepsia grave. Se cortaba el haz de fibras nerviosas que unía los 2 hemisferios llamado cuerpo calloso para evitar que los impulsos sinápticos del ataque epiléptico pasaran de un hemisferio al otro. Así, con este procedimiento, la condición del paciente mejoraría y se disminuirían sus riesgos. Solo imaginemos un paciente con un ataque de epilepsia al cruzar una avenida concurrida o al bajar unas escaleras empinadas. A primera vista, los pacientes quedaban comportándose de forma normal y los ataques disminuían en intensidad y frecuencia, pero al examinarlos en detalle aparecían anomalías muy llamativas. En algunas pruebas se presentaban objetos diferentes en ambos lados del campo visual mientras se hacía que el paciente mirara al centro. Luego se le preguntaba al paciente que describiera lo que había visto. Cuando se le pedía que dijera lo que había visto, respondía nombrando lo del campo visual derecho. Al contrario, cuando se le pedía que escribiera o señalara con la mano izquierda qué había visto, la mano escribía o señalaba lo que estuvo en el campo visual izquierdo. En un caso clásico, se le presentaba brevemente una palabra compuesta cuyas partes tenían significado diferente al de la palabra original, como la palabra astrolabio, centrada en su campo visual. Luego se le pedía que dijera lo que había leído. Respondía labio. Al preguntársele qué tipo de labio, el paciente comenzaba a dudar y a conjeturar. Y decía, por ejemplo, podría ser un labio de la boca o tal vez otra parte de la anatomía femenina. Curioso, ¿no? Al pedirle que dibujara con la izquierda lo leído, la mano bosquejaba una estrella. El fenómeno era tan inquietante para el hemisferio izquierdo que con frecuencia mostraba su asombro verbalmente. La mano acababa de dibujar algo totalmente diferente a lo que creía haber leído. Bueno, este fenómeno se entendió al descubrirse que el control cerebral del lenguaje, el área de Broca, se encuentra en el hemisferio izquierdo y que las cortezas motoras de cada hemisferio cerebral perciben y controlan los lados opuestos del cuerpo. El campo visual derecho se interpreta en el hemisferio cerebral izquierdo y viceversa. El brazo derecho es controlado por el hemisferio izquierdo y viceversa. Así, al presentar 2 imágenes diferentes, la zona de Broca, en el hemisferio izquierdo, detectaba el objeto al lado derecho, pero ignoraba el izquierdo. Al contrario, el objeto a la izquierda era interpretado por el hemisferio derecho, que a su vez controlaba la mano izquierda y lo señalaba o dibujaba autónomamente. La neurología descubrió que los hemisferios cerebrales integraban su información
comunicándose por las fibras del cuerpo calloso. Al cercenarlas, cada hemisferio quedaba aislado e ignoraba lo que pasaba en el otro hemisferio. Se encontró ni más ni menos que la mente se podía dividir si se cortaba el cerebro. La persona era resultado del funcionamiento coordinado de los hemisferios cerebrales. Nuestra vida afectiva e intelectiva es producto del cerebro. Aquí no caben justificaciones para este golpe científico a la existencia del alma. Si ella se comunicara a través del cerebro, sería innecesario el tránsito de información de un hemisferio a otro a través del cuerpo calloso. La unificación de la personalidad se daría en el alma, indivisible. Cualquier información que llegara al nivel del alma pasaría al conocimiento de toda ella, sin importar qué hemisferio la hubiera transmitido. El que la persona se divida al seccionar el puente entre los hemisferios es una demostración elegante y contundente de que la persona es un producto de la actividad cerebral. Es la refutación científica del mito religioso de un espíritu humano que nos dotaría de facultades mentales, animaría al cuerpo y lo abandonaría tras la muerte. Estos y muchos otros estudios sobre diversas lesiones cerebrales han demostrado la hipótesis naturalista de la conciencia. Somos la actividad de nuestros cerebros. Esto lo vive dolorosamente cualquier persona que tenga un pariente con Alzheimer. Minúsculos daños vasculares van destruyendo funciones mentales específicas. La persona amada se va diluyendo gradualmente. Cuando se destruye el cerebro, se destruye la vida intelectiva y, por tanto, se destruye a la persona. Sin cerebro, no hay persona. El hombre no es un espíritu que se aloja en un cuerpo para animarlo. El hombre es un cuerpo cuyo funcionamiento cerebral origina a una persona. Después de saber qué nos hace personas y dónde radican estas cualidades, se poseen elementos suficientes para analizar las afirmaciones más frecuentes de la polémica sobre el aborto. El embrión es un individuo, es una persona, es un niño intrauterino, tiene importancia que sea una persona en potencia. El aborto en etapas tempranas es asesinato. La sacralidad de la vida humana es un factor a considerar en un debate serio sobre el aborto. La genética ha descubierto que en los estados iniciales de la gestación, los embriones no son individuos ni siquiera en el sentido más simple de la palabra. En los estados iniciales, el embrión es un puñado de células pluripotenciales, células madre o stem cell, como se dice en inglés. Al dividirlo o extraerle células, se obtienen células madre que al gestarse por separado dan origen a embriones viables e independientes entre sí. Cuando esto ocurre de forma natural, el producto de la gestación serían dos gemelos idénticos. Cuando pasa artificialmente en un laboratorio, se logra el proceso de la clonación. Este no debería asustar a las personas racionales porque desde hace millones de años se da en la naturaleza. Los gemelos idénticos no son más que clones naturales. Es un hecho irrefutable que los embriones son divisibles. Cuando se seccionan, originan embriones viables, copias del original. Los embriones no son individuos ni en el sentido básico de la palabra. Este hecho irrefutable aterroriza a los creyentes por las perspectivas que abre la artificialidad del proceso de clonación. Si se valora la vida humana por un alma mitológica, entonces es comprensible el pánico de los fieles. La clonación genera una dicotomía entre la existencia del alma y la bondad de Dios. Este dilema lo explicaré después, sí señoras y señores, después de esta pausa. Estás escuchando La Fosa Escéptica, un lugar para ejercitar la mente.
Regreso a la fosa escéptica para leer comentarios al respecto del tema que estamos tratando hoy, que es el aborto como asesinato. Dice Volte: hoy en día, aclaro porque muchas veces no fue así, siempre que debato en un tema así de espinoso, siempre intento primero aprender del punto de vista contrario y entender por qué piensa como lo hace. Y creo que después es saber en qué sí estamos de acuerdo. Es obvio en lo que no. Y de ahí partir para buscar acuerdo, en vez de conclusiones e imposiciones. Mi estimado Volte, déjame decirte, eres una persona tolerante, porque muy pocas veces como ateo o como creyente se tiene la paciencia y la empatía, ¿no? Como para estar debatiendo, discutiendo sin llegar a los gritos y sombrerazos. Y siempre entender por qué la gente piensa como piensa siempre es interesante. Dos preguntas siempre se hacen en todos los debates o en todas las preguntas entre ateos y religiosos. ¿En qué crees y por qué crees en lo que crees? Partiendo de eso, se puede llegar a una discusión sana y aleccionadora para las dos partes. Germán Santelices dice: llegando tarde, pero no quería perderme otro programa en vivo. Saludos, Germán, pues muchísimas gracias y qué bueno que estás por acá. Dice Ricardo Galdames: muy interesante, nunca había meditado acerca de esto. Bueno, pues el asunto de las fosas escépticas es eso, aprender juntos, ¿verdad? Hay algunas aristas de esto del aborto que yo también desconocía. Y bueno, pues leyendo y interiorizándome sobre el tema que voy a hablar, pues he aprendido un montón de cosas sobre temas que antes me parecían ocultos y que ni siquiera entraban bajo mi radar del conocimiento que yo quería adquirir. Pero entre más hago la fosa, más aprendo, y eso es lo que más disfruto de hacerlo. Espero que ustedes también lo estén disfrutando. Y seguimos con esto del aborto. Aunque para Aristóteles y los padres de la Iglesia, al inicio el embrión tenía un alma sensible, animal, que luego era reemplazada por una intelectiva o humana después del nacimiento, para el creyente moderno la existencia de una vida humana sin alma, inmortal, es una abominación teológica. Cada embrión seccionado da origen a dos embriones viables que deberían tener alma. Como creador del alma humana, Dios infundiría almas a cada nuevo pedazo. Esto lleva a una situación teológica muy delicada. La divinidad crearía y le infundiría un alma a cada embrión creado al arbitrio del investigador. La divinidad sería cómplice del clonador, infundiendo almas a diestra y siniestra cada vez que se separara del embrión una nueva célula pluripotencial. Perdón. Se podría hacer una progresión geométrica de divisiones y Dios crearía una secuencia geométrica de almas para dichos embriones. 2, 4, 16, 32, 64, 128, 256 almas y así sucesivamente. Para un creyente, la complicidad de Dios con el maligno investigador es aterradora. Dios estaría creando almas para estos supuestos niñitos indefensos que en el mejor de los casos terminarían en un frigorífico y en el peor, pues en el bote de basura del laboratorio. Dios estaría creando decenas de almas condenadas a muerte cada vez que el médico usara su micropipeta. Sería un cómplice obsesivo del investigador de turno. Esta actitud demoníaca haría a Dios más culpable que el investigador no creyente que clona de buena fe para buscar nuevas terapias médicas. Un Dios así sería diabólico. La investigación genética propone una dicotomía. O Dios no infunde almas inmediatamente en cada nuevo embrión, o Dios crea niños con el único fin de ser abortados cada vez que se clona. O no hay alma inmortal en los embriones, o Dios es demoníaco. Cualquier opción que se elija refuta un dogma fundamental cristiano. Ante semejante disonancia cognitiva,
el clero cristiano prefiere ocultar la realidad. Se opone férreamente a la ciencia e insta a sus fieles a votar por políticos ignorantes que intentan prohibir la investigación con embriones y células pluripotenciales. Este es un ejemplo del peligro religioso para las sociedades modernas. Antes de aceptar su error, los creyentes tratarán de frenar la investigación médica, a pesar de que en ella esté la esperanza de cura para enfermedades como la parálisis por trauma medular, las enfermedades cerebrales, degenerativas y muchas otras. Como la investigación genética refutaría la existencia del alma o mostraría que su Dios es demoníaco, prefieren destruir la esperanza de cura para millones de enfermos antes de renunciar a sus falaces y egoístas dogmas religiosas. Es una versión moderna del juicio a Galileo. La religión, señoras y señores, es un peligro social. ¿El embrión es una persona? Bueno, pues una de las características fundamentales de las personas es ser únicas e irrepetibles. Ser individuales, esto es, ser individuos. En la parte que ya hablamos, se demostró fuera de toda duda que el embrión no es un individuo y por lo tanto no puede ser persona, pero ¿qué ocurre con las otras características? Ya les mostré que la base de la mente es el cerebro y su actividad neuronal. Un embrión sin sistema nervioso central o incluso un feto en etapas tempranas, sin actividad cerebral de alto nivel, no puede sustentar vida afectiva ni intelectiva. No ama, ni odia, ni sabe. No es autoconsciente, no sabe que existe. En realidad, el descubrimiento infantil de que él y el universo son diferentes, el surgimiento de su autoconciencia, se da mucho después del nacimiento. Los estudios de Jean Piaget demostraron, por ejemplo, que el niño tarda hasta 10 meses en formarse un concepto medianamente aceptable de objeto. Cualquier cosa permanente y externa a él, como una pelota, un biberón o una persona, como la madre. Para un niño menor, un objeto que desaparece de la vista deja de existir en su universo mental. Un embrión o un feto en etapas tempranas no posee actitud de introspección. No puede comprender a sus semejantes, pues ni siquiera tiene la capacidad de entender qué es un semejante. No puede ponerse en lugar de otros, porque ni siquiera puede comprender que existe lo otro. Es imposible que un embrión o un feto en etapas iniciales albergue la vida intelectiva que llamamos personalidad. Como los estados iniciales del desarrollo humano no pueden tener vida afectiva o intelectiva, no pueden catalogarse de personas. El embrión y el feto en etapas tempranas no son personas. Esto es otro hecho científico irrefutable. Las consecuencias respecto a la propaganda antiabortista son muy serias. Hay una profunda maldad y manipulación cristiana al difundir supuestas cartitas escritas por el niñito que nunca llegó a nacer para su madre que lo asesinó. Cartas donde el niñito le dice a su mamita que ansía estar entre sus brazos y recibir sus besos y caricias para luego, al darse cuenta de su muerte, llorar profunda y amargamente porque el rechazo asesino y vil lo cometió su adorada mamita. En estos panfletos, el niño muerto, ya como almita independiente de su cuerpo, le dice a su mamita homicida que la ama, que la perdona y que orará al Señor para que le perdone su crimen. La manipulación psicológica de estas cartas es nefasta. Es inmoral y execrable mentir a niñas que no tienen su sentido crítico desarrollado. La mendacidad grasa de estos panfletos criminales es patente. Los embriones y fetos abortados en etapas tempranas no son personas conscientes, no pueden concebir su propia existencia o la de su progenitora. No podrían amarla ni entender lo que es un abrazo. Todo esto lo aprende el niño tras su nacimiento.
No podrían orar por su mamita, no podrían sentir tristeza o alegría. De hecho, si las almitas pudieran amar, hablar, orar, ansiar besos y abrazos e incluso perdonar a sus mamitas, tendrían una vida intelectiva tan compleja que un bebé no tardaría años en darse cuenta de que existe y que su madre es otro ser, en aprender a hablar, amar y perdonar, y un largo etcétera. El abusar de niñas inocentes que ignoran estos hechos científicos, mintiéndoles y programándolas de forma orwelliana para que encuentren repulsivo el aborto en etapas tempranas, debería ser crimen castigado por la ley. Este abuso ha traído como consecuencia muchos suicidios de niñas desesperadas que habrían recurrido a la solución del aborto para su embarazo no deseado, pero que terminaron con un sentimiento de culpa humanamente intolerable por su condicionamiento previo. Estas cartas son asquerosas manipulaciones criminales que atentan contra la salud mental de las niñas y las mujeres. Es otro ejemplo del peligro religioso para las sociedades civilizadas. Voy a hacer una pequeña pausa y al regresar hablaremos de el embrión como un niño intrauterino. Estás escuchando La Fosa Escéptica, un lugar para ejercitar la mente. Let my hair right on the ground. Let my eyes see everything around. All the wonderful things above my head. Regreso aquí a La Fosa Escéptica. Gracias por estar escuchándome y gracias por entrar al chat en vivo de Spreaker. Como Germán Santelices, que dice: desde mi punto de vista, cuando este tema sale a discusión con un provida, el provida piensa que si el aborto es legalizado, él pensará que tendrá que ser obligatorio. Claro, hablando desde mi punto de vista. Pues sí, es que hay una confusión ahí, sobre todo, por ejemplo, con la marihuana, con las drogas. El hecho de que sea legal no significa que sea obligatoria, ¿no? Que de repente alguien que nunca la ha probado, como es mi caso, vaya corriendo ya nada más porque es legal a meterse 3 churros de mota, ¿verdad? Las mujeres que abortan, sobre todo en edad temprana, lo ven como una última solución. Yo no creo que nadie, bueno, habrá, pero no he conocido a nadie que de antemano diga voy a tener sexos para después embarazarme y abortar, aunque me imagino que lo sabrá, pero mi experiencia personal es que es el último recurso. Esto genera una culpa tremenda en las personas religiosas, ¿no? Pero ¿es el embrión un niño intrauterino? ¿Es eso? ¿Un niño es un embrión? ¿Un bebé indefenso? Se podría dar una respuesta breve. La búsqueda de las definiciones estándar del diccionario de la Real Academia Española de la Lengua pues no dejan lugar a dudas. Leámosla. El niño, ¿qué es un niño? Pues dice el diccionario que está en la niñez, que tiene pocos años,
¿Qué es la niñez? Período de la vida humana que se extiende desde el nacimiento a la pubertad. ¿Qué es un bebé? Un niño de pecho. ¿Qué es un nene? Un niño de corta edad. Es imposible ser más claro. Ni un embrión ni un feto son niños, porque para ser niño, primero tiene que haber nacimiento. Un embrión o un feto sin vida afectiva o intelectiva, ni siquiera en las formas precarias del inicio de la niñez, no es un niño. Recuerdo haber leído que un troll informático llamaba a los fetos niños intrauterinos, y alguien le expresó de forma sarcástica, contundente y memorable lo que a continuación les digo. Cuando voy a comer un huevo frito, híjole, no salgo con la sandez de que me voy a comer un pollito intracascarino. Nunca lo hubiera yo podido exponer de mejor manera. Algunos creyentes reconocen que un embrión no es una persona, pero se aferran a la idea de que la personalidad del feto está como potencialidad en la esencia del embrión. El embrión sería una persona en potencia y por lo tanto, al matarlo, se estaría cometiendo un asesinato. La falta de lógica de esta argumentación es patente. Un fenómeno en potencia no es lo mismo que un fenómeno real. Algo que potencialmente puede convertirse en otra cosa no es de antemano la otra cosa. Por ejemplo, un multimillonario en potencia no es lo mismo que un multimillonario y no puede gastar dinero en esa forma. Un asesino en potencia no es lo mismo que un asesino real y no se le debería dar la cadena perpetua antes de cometer su crimen. Asimismo, una persona en potencia no es lo mismo que una persona, y no hay motivo para otorgarle los mismos derechos a los de una persona real. A pesar del absurdo patente de la argumentación por potencialidades, algunas instituciones confesionales religiosas, pues, siguen ostentando este tipo de falacias en su rechazo al aborto temprano. Y para ejemplo les leo lo que yo a mi vez leí en una página religiosa. Dice así: que el producto de la unión de los elementos germinales, óvulo y espermatozoide es un ser personal desde el momento mismo de la fecundación, por cuanto el cigoto tiene la capacidad, por su propio impulso vital, para lograr, en una secuencia lógica de desarrollo, el estado de madurez, y que dicha persona ontológicamente se diferencia de los animales y de las cosas. Es un alguien, no algo, capaz de distanciarse del mundo y de sí mismo, de crear un nosotros, de reflexionar, elegir, tomar posesión de sí mismo, proyectarse como ser trascendente a sus semejantes y al absoluto. He dicho. Nadie aplaudió. No lo es, señor, no lo es. El que algo tenga capacidad de llegar a ser otra cosa no hace que sea esa otra cosa. Un huevo no es un pollito, por más que pueda llegar a serlo. Una oruga no es una mariposa, por más que pueda llegar a serlo. Un indigente con instinto de gerente no es un millonario, a pesar de que pueda llegar a serlo. Un individuo con instinto asesino no es un homicida, aunque podría llegar a serlo. Un estudiante de medicina no es un médico, por más que pueda llegar a serlo. Un ser vivo no es un cadáver, aunque irremisiblemente vaya a serlo. Con un texto digno de enmarcarse, esta institución religiosa dice entonces: pronunciarse públicamente a favor de la vida humana desde el instante mismo de la fecundación, pues es incuestionable el acerto, es ya un hombre aquel que lo será. Dicho texto no solo es cuestionable, sino que es totalmente falso. Basta parafrasearlo. Si es ya un hombre aquel que lo será, entonces es ya un millonario aquel que lo será, es ya un homicida aquel que lo será, es ya un muerto aquel que lo será. Si se llevara a su conclusión natural esta mentira, tendríamos que enterrar o cremar a todas las personas vivas actualmente, porque ya es un cadáver aquello que lo será. ¿La vida humana es sagrada?
Algunos médicos y políticos apelan a lo sagrado de la vida humana para objetar y tratar de prohibir la investigación de células madre y el aborto en etapas tempranas. ¿Qué implicaciones tiene para esta objeción lo expuesto hasta ahora? Por más respeto que pueda merecer la vida humana, la categoría de sacro no es objetiva. Lo sagrado parte de una cosmovisión con dioses, espíritus, ángeles, sacrificios e innumerables mitos precientíficos. Si los teólogos cristianos de los últimos 2 milenios no han podido demostrar la existencia de su objeto de estudio, las personas racionales no pueden estar obligadas a respetar los mitos de esa parte irracional de la sociedad. Los médicos son científicos y deben actuar como tales. Deben juzgar con base en evidencias, datos fácticos, argumentaciones lógicas y experimentación científica seria. Las decisiones hacia sus pacientes no pueden moldearse por creencias absurdas y mitológicas. Deben estar basadas en la más fría y acertada racionalidad científica. Un médico que por sus prejuicios teológicos medievales se niegue a practicar procedimientos justos, lógicos y legales a un paciente que lo solicite, no es digno de tal título. No es más que un chamán o un curandero de bata blanca y estetoscopio. Pero, volviendo al tema de esta fosa séptica, ¿el aborto es asesinato? Regreso con esto. Estás escuchando La Fosa Escéptica, un lugar para ejercitar la mente. Ya estoy de regreso aquí en la Fosa Escéptica, leyendo comentarios de los que me dejan las gentes que están aquí en el chat en vivo de Spreaker. Dice Eduardo Granados, que se acaba de agregar. Hola, buenas tardes. Hola Eduardo, muchas gracias por estar por acá. Un saludo muy afectuoso. Cuando digan buenas tardes, díganme en dónde están, si pueden, ¿no? Estoy en México, estoy en Argentina, estoy en Uruguay. Me interesa mucho saber qué alcance tiene esta Fosa Escéptica y la verdad, bueno, lo veo en las estadísticas de Spreaker y de iVoox si me preguntan sobre esto, pero siempre es bueno saber quién te escucha, ¿no? Y de dónde. Dice Volte, me llevo varias ideas para reflexionar. Ah, bueno, llévatelas, sí, con mucho gusto. Te las pongo en una bolsita. Son 6.50. Hasta luego. Pablo Llorens dice, no entiendo por qué las religiones condenan el aborto, cuando tampoco están en muchos casos con la educación sexual en las escuelas y se han opuesto a métodos anticonceptivos. ¡Qué contradicción! Sí. Dice Volte, saludos desde la Ciudad de México. Dice, Chilango, yo también.
Dice Marvin Girón, es que las leyes se tienen que basar en la ciencia, no en dogmas. Pero en algunos de nuestros países los estados están lejos de ser laicos. En la mayoría, si no es que en la totalidad, mi estimado Marvin, la gran, ¿cómo te diré? El gran problema que sufren las sociedades modernas es esta simbiosis que hay entre los tres poderes fácticos en una sociedad, que son el poder económico, el poder religioso y el poder político. No se sabe dónde empieza uno y dónde acaba el otro. Y mientras esto siga así, los seres racionales tenemos que poner nuestro esfuerzo en dilucidarlo, exponerlo, promoverlo, divulgarlo y hacer, ¿verdad?, de alguna manera presión para que estas cuestiones de simbiosis tan acendradas en la sociedad lleguen a ser cosas del pasado, ¿no? Que sí haya un estado laico que se preocupe por todos y no solamente por una parte de ellos, que son los religiosos, los católicos, en el caso de los países latinoamericanos, ¿no? Cuyo porcentaje de catolicismo es altísimo, ¿verdad? En México más del 90% de la población se confiesa como católico. Y bueno, un estado laico tendría que proteger a todas las personas sin importar su religión. Pablo Llorens dice, ese ya lo leí, dice Volte Soya, que está en la Ciudad de México, y Ricardo Galdamés está en Tegucigalpa, en Honduras. Es Honduras, ¿verdad? Tegucigalpa es la capital de Honduras. Creo que sí. Y perdón mi falta de conocimiento geográfico, pero creo que sí. Estamos en eso, de que Tegucigalpa es la capital de Honduras. Dice, sigamos entonces con esto. ¿El aborto es asesinato? Llegamos por fin al nudo gordiano de esta fosa séptica. Afortunadamente ustedes ya tienen una espada muy bien afilada para deshacer el enredo que hemos producido aquí en esta fosa séptica y de un tajo, ¿eh? Antes de catalogar al aborto como asesinato, cabe explorar el campo semántico de estos términos, dejando de lado lo obvio y lo ya examinado. ¿Qué es asesinar según la Real Academia Española de la Lengua? Bueno, asesinar es matar a alguien con premeditación, alevosía, ventaja, etc., ¿no? El homicidio, muerte causada a una persona por otra, delito consistente en matar a alguien sin que concurran las circunstancias de alevosía, precio o ensañamiento. Alguien, que es, designa persona o personas existentes sin indicación de género ni de número, antónimo de nadie y con menor frecuencia de ninguno. Significa vagamente persona que no se nombra ni determina. Hasta ahí lo que dice la Real Academia Española de la Lengua. Bueno, pues como ni el embrión ni el feto en etapa temprana son personas, entonces catalogar de homicidio o de asesinato al aborto pues es un absurdo. Tildar de homicidas, asesinas, infanticidas e incluso filicidas a las mujeres que deciden abortar es una falta de respeto rayando en lo criminal. Es una calumnia y una difamación injusta e irracional. Hay que expresar esto de la forma más clara posible. Independientemente del respeto que merece la vida y en particular la vida humana, la persona humana merece un respeto infinitamente superior. El derecho de una mujer a elegir su bienestar emocional, su derecho a no tener una carga indeseada durante 9 meses, su derecho a no ver interrumpidos sus sueños de desarrollo profesional, económico y personal, y su derecho a engendrar un hijo solo cuando decida y pueda criarlo con amor y calidad de vida, debe estar siempre por encima de algo que no tiene emociones, que no desea, que no sueña, que no decide, que no ama. Algo que no es una persona. La mujer como persona debe tener todos los derechos de elegir sobre ella misma y sobre algo en su vientre, porque aunque ese algo pueda llegar a ser una persona, no lo es. Esta aseveración es muy fuerte, pero es totalmente lógica y argumentalmente impecable. No importa que la decisión se tome por simple antojo, por la irresponsabilidad en la planificación, por violación
o por peligro de muerte para la madre gestante. El aborto en etapas tempranas tiene que ser un derecho de la mujer, pues es el embrión que se gesta en su vientre. Ese no es un individuo, ni una persona, ni un niño. Voy a hacer una pequeñísima pausa y regreso para la conclusión y leer algunos mensajes que me han dejado en iVoox los amigos de La Fosa Escéptica. Estás escuchando La Fosa Escéptica, un lugar para ejercitar la mente. Regreso ya aquí a La Fosa Escéptica, ya se me estaba olvidando, ya se me estaba pasando, soy un verdadero animal. Pero en este momento, antes de las conclusiones, oigamos el comentario que tiene al respecto nuestro colaborador estrella y único, nuestro co-conductor y único de La Fosa Escéptica, mi estimado Carlos Luna. Vamos a oír su comentario y ya regreso entonces para las conclusiones del día de hoy. ¿Qué tal, amigos de La Fosa Escéptica? Les habla su amigo Carlos Luna. Quisiera enviarles un gran saludo y bueno, me parece muy interesante el tema sobre el aborto del que nos habló Alfonso. Primero quisiera dejar mi posición sobre la mesa. Soy lo que podrían llamar un ateo pro vida. No me gusta el término ateo, tampoco me gusta el término pro vida. Creo que no soy muy partidario de las etiquetas, pero creo que sirven con el propósito de marcar unas coordenadas y saber en qué posición estamos hablando. Creo que aquí en La Fosa Escéptica estamos como dice el eslogan, estamos para ejercitar la mente. Es fácil usar el escepticismo en los argumentos de otros. Cualquiera lo hace aunque no tenga razones, y más hoy en las redes sociales. Nadie compra ya el discurso del otro y ni le interesa hacerlo. Pero el tema de hoy es ejercitar la mente. ¿Y qué mejor ejercicio que dudar de mis propios argumentos y mi postura? Al ser pro vida, ¿quién mejor que yo mismo para poder encontrar los propios fallos en mi sistema de pensamientos y cuestionarme? Primero quisiera dar una hipótesis tras mi observación, y es esta. Mi juicio sobre el aborto es similar al religioso, es decir, basándome en una creencia de orden moral, y aunque el aborto es un asunto de orden ético, quiero abordarlo desde esta moralidad. Mi juicio y el juicio que da la religión son similares, ambos se basan en una creencia. Ok, ahora me gustaría antes dejar dos conceptos. Ambos conceptos son de orden psicológico. Por favor, pido disculpas a todos aquellos psicólogos que lo escuchen. Va a ser muy burdo, pero trato de ejemplificar ambos puntos. El primer concepto del que quiero hablar es la proyección. Lo que vemos en otros, los juicios de valor, lo bueno y lo malo, suelen tener que ver más con nosotros mismos que con el otro. Es un reflejo de lo que llevamos por dentro. De ahí la complejidad humana. Es muy probable que lo que acuso yo en otros esté arraigado en mi interior. Yo no soy la persona de hace una década, ni de hace 5 años.
Creo que hasta responder a la pregunta de quién soy yo parece esquiva, imposible, al menos en conceptos específicos, que me hace pensar que si yo conociendo todo de mí no me puedo definir, ¿cómo es posible que pueda definir al otro, quien suele utilizar un personaje al reprimir sus sentimientos y censurar sus ideas? El otro concepto psicológico viene del psicoanálisis, de Lacan, y quisiera hablar del simbolismo. Una palabra no es solo su significado, sino lo que simboliza para nosotros. Por ejemplo, en la frase mi casa, tiene una definición gramatical clara, pero cada uno piensa en su casa, yo pienso en la mía, pero no en la de otros. Incluso las personas que viven bajo el mismo techo la pueden ver de un modo distinto, ya sea por diferencia en factores culturales, sociales o de experiencia. Las cosas no son solo su definición, sino lo que entendemos tácitamente sobre lo que significan para nosotros. Ok, entonces aquí ya puedo comenzar. Creo que todos conocemos, antes sucedía con mayor frecuencia, a alguien que ha perdido un hijo en gestación. Hablo de un bebé deseado. Y todos podemos ver las secuelas que provoca. En la mayoría de los casos ya hasta nombre tenía. Conozco una pareja que celebra sus no cumpleaños, obvio, en forma de cumpleaños, y hasta personalidad le dio como de un niño de 5 años. Ojo, sigo aclarando que nunca nació. Las madres que lloran en silencio la muerte de uno de sus hijos, que tampoco vio la luz, todos conocemos cosas así, donde se lleva a cabo una pérdida en toda regla para aquella persona que lo está sufriendo. Se les embiste de una personalidad que nada tiene que ver con el no nacido. Se le ponen características que nunca tuvieron, especificaciones que nunca cumplieron. El ser que se recuerda, el ficticio, en él están proyectados nuestras aspiraciones como padres, pero en realidad es un feto genérico que nunca tuvo interacción con nada, ya sea porque en su gestación aún no desarrollaba los sentidos necesarios para percibir, o porque dentro de su madre no lo supimos. Muchos creen que las reacciones del bebé dentro de la madre demuestran un cierto grado de cognición, pero ¿y si son un reflejo? ¿Solo un instinto genético utilizado por la biología para hacernos entender que hay algo allá adentro y que debemos tener cuidado? Aquí caigo en un argumento que en este caso no voy a discutir el acto y la potencia, que puedo observar que existen características generales y específicas, y son estas últimas, las específicas, las que nos dotan de la personalidad, del yo. Y al usar términos como bebé o niño, creo que estoy simbolizando una serie de características específicas de una realidad que no posee el feto, tan irreal como si hubiera sido otra vida. Recuerdo un estudio de la memoria que dice que las emociones se fijan a través de los recuerdos. Por ello somos incapaces de recordar lo que comimos la semana pasada, pero sí los regaños de nuestros padres cuando éramos pequeños. ¿Qué nos dice esto de los recuerdos de los recién nacidos, que son prácticamente nulos? O dentro del vientre materno, de hecho no conozco un solo caso que tenga recuerdos de esto. Dentro de la madre existe una vida real, la cual no recordamos. Sin interacción ni experiencia parece que venimos hechos de fábrica, con rasgos generales, y sin la personalidad que nos distingue, que serían nuestros rasgos específicos. La percepción comienza, creo que después de las 12 semanas, mediante la formación de los sentidos, aunque seguimos sin saber exactamente cuál es la forma en la que la puede percibir el bebé o el niño o el feto. Es complicado y creo que nunca podremos saber esas ideas. Creo que este es el punto donde opino que todo lo que yo creo sobre un recién nacido se parece a la religión. Ellos suelen darle un alma que tiene una especie de personalidad. Yo en cambio lo doto de una proyección y de un significado que en ambos casos no tiene. Me llevo a este punto para reflexionar. De hecho, quisiera hablarles de mi concepto del alma de forma filosófica, mi concepto de la vida. Me gustaría, yo creo, aplicar los mismos escepticismos y tener la oportunidad de compartirlo con ustedes, pero creo que eso será en otra ocasión. Se despide su amigo Carlos Luna deseándoles una feliz noche. Gracias por escuchar.
Hasta aquí el comentario de Carlos Luna, como siempre interesantísimo y que nos deja un montón de cosas en el coco como para reflexionar. Te agradezco muchísimo, Carlos Luna, por tu comentario del día de hoy, y a ustedes, amigos que me oyen, pues obviamente la invitación está hecha para que me manden sus comentarios a lafoseséptica@hotmail.com y los oímos, y si son de interés general, pues entonces los pasamos como el de Carlos el día de hoy. Lo vamos a tener el domingo en vivo para que ustedes en el grupo de La Fosa Escéptica en Facebook pues me dejen sus preguntas y las preguntas que quieran o el tema que quieran que aborde Carlos Luna el día domingo en vivo. Pero ¿cuáles son estas conclusiones a las que quisiera yo llegar con todos ustedes? La ciencia demostró que nuestra personalidad es producto de la actividad del cerebro. No es un alma que entra en un cuerpo y sale de él tras la muerte. Las concepciones espiritualistas y animistas de la vida humana, incluso en fase embriónica, son mitos precientíficos demostrablemente falsos que no deben influir en las decisiones que afecten a las personas. Los embriones y los fetos en etapas tempranas de desarrollo no tienen los requisitos fisiológicos necesarios para dar sustento a una persona y por lo tanto no pueden serlo. Como no son personas, no se deben proteger en detrimento del bienestar de la mujer, que sí es una persona. Por esta razón, la decisión femenina de abortar en etapas iniciales debe ser absolutamente libre, independiente de la situación en la que se dé tal decisión. La legislación actual se queda corta al limitar a solo un puñado de casos extremos dicha opción. El lobby antiabortista es socialmente peligroso. Corrompe la práctica científica de los médicos, manipula las opiniones de niñas inocentes e indefensas y motiva el suicidio de mujeres que acuden a esta medida en situación de desespero. Es inhumano seguir subyugando a la mujer en nombre de los supuestos derechos de una cosa que no es una persona, independientemente de que pudiera llegar a serlo. Por más lindo que le suene ese sofisma a los creyentes, no es persona lo que apenas va a serlo. Amigos, pues hasta aquí la fosa escéptica del día de hoy. Ya no tengo tiempo para platicar acerca de los comentarios que me dejan en iVoox, pero en la próxima fosa escéptica, ya con Carlos Luna en vivo, los comentaremos pues entre los dos, ¿no? Lo que sí leeré son el último comentario que leo de hoy es de Pablo Llorens. Dice: si fuera para el Estado persona, ¿por qué no se inscribe en el registro cívico desde la concepción? ¿Por qué se espera a que la mamá lo dé a luz y entonces para asignarle un nombre y tener derechos civiles? Esa es una pregunta muy interesante. Por mi parte, les agradezco a todas las personas que han estado conmigo el día de hoy aquí en La Fosa Escéptica en el chat de Spreaker. Únanse a la gran comunidad que ya se está formando en el grupo de Facebook de La Fosa Escéptica. Intégrense al grupo de Telegram y bueno, a las personas que les he mandado la invitación para que sean expertos, así se le llama dentro del Facebook, expertos en la fosa escéptica. Entonces, pues acéptenlo y vemos de qué se trata entre todos, ¿no? Síganse cuidando mucho. El aspecto del coronavirus sigue patente en nuestras vidas muy de cerca. Así es de que, pues nos vemos en la próxima y que se la pasen muy bien. Hasta luego. Esto fue La Fosa Escéptica, un lugar para ejercitar la mente, con Alfonso Villalpando. Te esperamos en el próximo capítulo a través de Spreaker, Spotify, Apple Podcasts y iVoox.